¿Qué tornado? Los tornados son impredecibles, volátiles. Todo el país parecía estar en una explosión nuclear o algo así. Letales. Seguí hablando conmigo mismo pensando, bueno, esto es todo. Dejan atrás pueblos destruidos. No quedaban casas, todos se habían ido. Y la voluntad de los científicos. No es una ciencia exacta. Cada tornado es único. Los más peligrosos, algunos mortales. Desde lo tremendo hasta lo aterrador y lo trágico, esta es una cuenta regresiva para un megatornado, uno que los expertos creen que devastará una importante ciudad estadounidense. La advertencia de tornado más siniestra llega cuando una oscuridad apocalíptica llena el cielo. Estas nubes son precursoras de una poderosa tormenta. Una supercélula. La mayoría de los tornados se forman cuando una columna de aire que gira violentamente se extiende desde esa supercélula hasta tocar la Tierra. En general, cuanto más rápido es el viento, más peligroso es el tornado. Sorprendentemente, se sabe relativamente poco sobre estos asesinos de gigantes. Los científicos están literalmente persiguiendo los misterios de los tornados a lo largo de las grandes llanuras de los Estados Unidos, más conocidas como Tornado Alley. Más de 400 tornados amenazan con dejar aquí un rastro de destrucción cada año. Mucho más que cualquier otro lugar del mundo. La razón principal: condiciones atmosféricas ideales. Las montañas al oeste, el Golfo de México al sur y el hecho de que no existen barreras físicas entre aquí y el Polo Norte significan que con frecuencia cambiamos masas de aire de cálidas a frías y viceversa. Los tornados se miden utilizando la escala FF del Dr. Theodore Fujita, quien clasificó la fuerza de los tornados estimando la velocidad del viento en función de la devastación. Los tornados más pequeños son F0, pueden alcanzar 116 km por hora, aproximadamente el equivalente a un pequeño huracán. En el otro extremo de la escala se encuentran los F5, cuyos vientos alcanzan velocidades de hasta 512 km por hora. Los tornados aquí perfilados se elevan en la escala Fujita desde un F2 que rasga el techo de una casa, a un F5 que arrasa un barrio entero. Todo esto conduce a un megatornado, uno que algunos científicos temen que arrase una ciudad primaria. A 111 kilómetros al suroeste de Wichita se encuentra la pequeña ciudad de Attica, Kansas. Aquí viven poco más de 600 personas. Es una ciudad que fácilmente podrías perderte. El 12 de mayo de 2004, un tornado no lo hizo. Ese día, los cielos azules sobre el condado de Harper se llenaron de nubes de tormenta. Poco después de las 6 de la tarde, Dan Smith-Eisler se dirige a Attica. Hice un poco de trabajo para el banquero que está ahí. Y le dije a su esposa, ya sabes, hoy va a haber tormenta. Se forman varias tormentas sobre el sur de Kansas. Una mirada a estas tormentas le dice al meteorólogo veterano de 30 años, Chuck Doswell, que podrían ser un caldo de cultivo para tornados. Uno de los ingredientes importantes que produce un tornado, del que estamos bastante seguros, es que el viento en niveles bajos tiene que cambiar de dirección y velocidad rápidamente con la altura. A esto lo llamamos cizalladura vertical del viento. La cizalladura vertical del viento normalmente hace girar el aire hasta formar un cilindro invisible. A medida que la velocidad del viento aumenta y aumenta, el tornado se intensifica y la presión central cae. La condensación de la caída de presión se acumula en el embudo y crea un tornado visible. Eso es exactamente lo que está sucediendo en el cielo del sur de Kansas.
El director de manejo de emergencias del condado de Harvard, Mike Lorek, recibe la primera advertencia de tornado a las 6:45 de la mañana. Y cuando empiezan a darnos esas advertencias, escuchamos y decimos, oye, tenemos que empezar a advertir a nuestro público desde allí. No sabemos si esto será un F0 o se convertirá en el monstruo. En Kansas, los meteorólogos siguen atentamente la tormenta mientras avanza hacia Attica. Alrededor de las 7:25 de la mañana de la tarde, un tornado F2 tocó tierra aquí arriba, justo en esta colina. El camino estaba justo al otro lado de aquí. Mientras Lorek observa asombrado, el tornado destroza el techo de una casa directamente frente a él. Este acto de violencia es solo uno de muchos. Los cielos enojados sobre Kansas están lejos de terminar. Pensé que está bien, ojalá todo haya terminado. Preparamos equipos de emergencia para eso y luego, de repente, la tormenta cobró vida por sí sola. Los cazadores de tormentas que rastrean la supercélula de Kansas transmiten información a los meteorólogos utilizando un radar Doppler móvil. Informan sobre la velocidad del viento del tornado, su ubicación y otro hecho sorprendente: la tormenta está produciendo múltiples tornados. La cazadora de tormentas Yvette Richardson ha visto una supercélula crear más de un tornado antes. Puede ser una situación muy peligrosa porque a menudo las personas miran el tornado principal y sienten que mientras estén lo suficientemente lejos o se hayan cubierto, estarán completamente a salvo. Su equipo y otros informan haber visto 16 tornados. Varían significativamente en tamaño y potencia. El más grande es un F4, aproximadamente 160 km por hora, más rápido y con una fuerza de viento correspondiente aproximadamente 3 veces mayor que un F2. El F4 se dirige directamente a la casa de Dan y Donna Smith-Eisler. Estaba escuchando la radio y la televisión, y me habían indicado exactamente que sabían exactamente dónde estaba. Conocer la trayectoria del tornado da a las víctimas potenciales un aviso promedio de 12 minutos. Tiempo suficiente para salvarles la vida. Los Smith-Eisler reciben la advertencia, pero Dan la ignora. Hipnotizados por el granizo del tamaño de una pelota de golf que a menudo precede a un tornado, se niega a reunirse con su esposa en el sótano. Eso me asustó y comencé a gritar, agáchate. El perro no bajaba. Él dice, Sugar no vendrá, y ella entraba por la puerta, salía por la puerta, entraba por la puerta. Los perros son inteligentes. Ellos saben. Entonces cuando le grité a Sugar, ella bajó y él bajó. Empezamos a escuchar este ruido de estallido. Bueno, tenemos un estante de latas allí, y esas latas explotaban por el cambio de presión. Sonó como palomitas de maíz estallando allí. El tornado azota la casa de Dan y Donna con vientos estimados en más de 322 km por hora. Fue entonces cuando me golpearon en la cabeza con cemento o algo así, ya sabes, todavía puedo oírme gemir. Y simplemente te va a gustar seguir adelante, y ahí es donde estaba yo cuando dijo, no lo vamos a lograr, y eso me despertó y dije, oh, sí, nosotros también, ya sabes, y rezas mucho. Los vientos salvajes azotaron implacablemente la casa de los Smith-Eisler. Cuando finalmente se detuvieron, la pareja sale de su sótano y se adentra en una zona de guerra. Y pensé, ¿dónde está el auto? Y mi siguiente pensamiento fue, ¿dónde está el garaje? El tornado destruyó la casa de 2 pisos de la pareja, 5 graneros, desmanteló 5 autos y mató a su perro Sugar. El terror allí abajo fue la peor parte. El terror. Los Smith-Eisler tienen suerte de estar vivos. Con velocidades de viento estimadas cercanas a los 400 km por hora, el tornado F4 destruyó fácilmente su hogar. Pero incluso el F2 anterior, con vientos estimados en 240 km por hora, fue capaz de romper el techo de esta casa. La física compleja transforma el aire en una fuerza letal. Un concepto que los científicos se esfuerzan por comprender. Lo que estás tratando de hacer es simular el tornado lo mejor que podamos, así que en realidad estamos comparando el viento que generamos aquí con las mediciones realizadas en el campo y la coincidencia es bastante buena.
El simulador de tornados de Sarka es el primero de su tipo en el mundo. Utiliza hielo seco para crear una visualización visual del viento dentro de un vórtice. Su máquina puede producir tornados de hasta 1.2 metros de diámetro por día y 2.4 metros de altura. Puede alcanzar velocidades máximas de viento de 86 km por hora. Cuando se combina con modelos a escala, es capaz de replicar los daños que tornados mucho más grandes y rápidos infligen en casas y otras estructuras. Normalmente, una parte del techo falla y crea un agujero en el edificio, que luego el flujo comienza a acumularse en el interior, lo que luego crea más carga en las paredes y eventualmente estas comienzan a fallar. Los experimentos de Sarka concluyen que la fuerza destructiva del viento circulante en un tornado F3 o más fuerte es al menos 3 veces más poderosa que los vientos en línea recta. Dado que pocas estructuras en Tornado Alley están diseñadas para resistir incluso vientos de F1, esto es una prueba clara de que incluso el tornado más débil es capaz de causar daños. Los residentes de Attica estaban agradecidos de haber sobrevivido a la furia de los 16 tornados que azotaron el sur de Kansas. Pero cuando un solo tornado F4 golpea una pequeña ciudad de Texas, su extraño comportamiento y su sorprendente poder amenazan con destruir toda la ciudad. Y más tarde, un megatornado azota una importante ciudad estadounidense. Algo que los expertos dicen que sucederá. En 2004, una sola tormenta en Kansas produjo un enjambre de tornados que devastaron hogares, destruyeron propiedades y aterrorizaron a cientos de personas. Pero el poder y el daño de ese brote fueron superados con creces por la fuerza sorprendente y el comportamiento impredecible de un solo tornado de Texas. Pampa, Texas, ha tenido su parte de suerte. La ciudad ha prosperado desde que se descubrió petróleo aquí en 1921. Hoy en día, 17,000 residentes trabajan la dura tierra cultivando ganado y refinando petróleo. Pero la ubicación de la ciudad y la zona de Texas también es su mayor defecto. Este es el país de los tornados. La tarde del 8 de junio de 1995, a Pampa se le acabó la suerte. Randy Stubblefield es un residente de Pampa de toda la vida. En sus 2 años como sheriff, vio su parte de violencia. Pero nada se compara con lo que está a punto de afrontar. Alrededor de las 4 de la mañana de la tarde, recibimos una llamada de que se estaba formando un gran tornado en el lado sur de la carretera de Amarillo, aproximadamente a 1,5 millas de donde estamos ahora. Stubblefield agarra su videocámara y corre hacia el tornado. Lo vi construir en el terreno agrícola en el lado norte de las vías del tren. Y empezó a construirse, haciéndose más y más grande. El meteorólogo Chuck Doswell también está persiguiendo y filmando el tornado de Pampa. La evolución del tornado de Pampa, con respecto a la tormenta madre, fue muy inusual en mi experiencia, nunca había visto algo parecido. Lo que ve Doswell es extraordinario. El tornado casi se ha detenido. Imposible saber qué está pasando allí. Pero de repente, el tornado gira bruscamente a la derecha. Este extraño comportamiento sorprende a Doswell. Los tornados se mueven en una dirección particular porque están ligados a la tormenta que los produce y la tormenta que los produce se mueve en una dirección particular porque está incrustada en un campo de viento que los empuja en esa dirección. Pero el tornado de Pampa no se mueve en la misma dirección que la tormenta. Después de una serie de curvas cerradas, el tornado gira casi 270 grados alrededor de Doswell. Estos movimientos erráticos e impredecibles hacen de este un tornado muy peligroso. Vamos. Y estoy completamente desconcertado sobre lo que estaba pasando con esa tormenta. Y empezó a viajar hacia el norte. Que todos entren porque este es un gran hijo de... Y chocó contra un complejo industrial. Belinda Waldrop trabaja en ese complejo con su padre. Ella no está escuchando las noticias.
Me enteré de que había un tornado afuera del edificio cuando mi papá llegó a la puerta de la oficina en la que estaba y dijo, Belinda, hay un tornado en el suelo al oeste de nosotros. Tengo curiosidad, dije, ¿podemos verlo? Y él dijo, oh, no, no necesitamos mirarlo. Necesitamos escondernos. Melinda y su padre se lanzaron a buscar refugio cuando el tornado se abalanzó sobre ellos. Se podía escuchar el tornado acercándose. Fue como un woo-woo giratorio. Solo un giro que poco a poco se volvió más intenso y más fuerte. Comenzó a parpadear a medida que aumentaba la presión y luego las luces se apagaron. Cuando empezamos a ver los escombros reales, el metal, los tejados y todo eso, fue entonces cuando golpeó la primera serie de edificios de acero en el complejo industrial. Y luego una explosión. La aspiradora simplemente me levantó del suelo y me estrelló contra numerosas cosas y me empujaba hacia atrás como una muñeca de trapo. Vas a ver algunos vehículos volando por el aire. Transporte de remolques y combinaciones de camiones. Ahora bien, estas unidades pesan probablemente 22.000 libras vacías. Estos fueron absorbidos por el tornado y daban vueltas y vueltas. Stubblefield y Doswell se encuentran entre los pocos que alguna vez filmaron tornados arrebatando camiones de 3 toneladas. Este es un tornado enormemente poderoso. Uno que tiene a Belinda Waldrop atrapada en sus feroces garras. Cuando estaba dentro, todo estaba oscuro, y solo traté de mantener los ojos cerrados para protegerlos. Seguía hablando conmigo mismo pensando, bueno, esto es todo. En ese momento, simplemente tuve un sentimiento de impotencia porque no hay nada que puedas hacer. Quiero decir, no hay manera de que puedas detenerlo, ya sabes, o hacer que vaya en otra dirección ni nada por el estilo. Y fue solo una sensación de malestar. Me dejó aquí en el estacionamiento y simplemente me dejó boca arriba y pude ver la nube en el tornado. Parecía un fantasma blanco que simplemente subía y despegaba. El encuentro de Belinda con un tornado terminó, pero el de Randy apenas comienza. Pero cuando me di cuenta iba a ir a la ciudad de Tampa. Stubblefield salta de nuevo a su auto y corre por la carretera directamente hacia el camino del tornado. Uno de mis ayudantes sale al aire y dice, cuidado, estás demasiado cerca. Sabes que estás demasiado cerca cuando la brisa comienza a entrar en el auto contigo. Tenía las ventanillas bajadas y la basura de circulación entraba conmigo en el coche. Está entrando a la ciudad a esta hora. Tuve que salir corriendo directamente de la oficina del sheriff en el centro de la ciudad. Bueno, en ese momento tenía alrededor de 65 prisioneros en la cárcel y ya sabes, tenemos un edificio grande y fuerte, pero este tornado grande y fuerte. El tornado azota Pampa, destruyendo o dañando 200 viviendas y 50 negocios. La mayoría de los edificios del parque industrial están arrancados de sus cimientos. Belinda está gravemente herida y en shock. Por supuesto que estaba aturdida y entumecida, realmente no podía sentir nada. Siento que probablemente me rompieron las piernas. No podía orientarme porque no había edificios, no había puntos de referencia que reconociera todo y me estaba sorprendiendo. Temiendo lo peor, Belinda busca desesperadamente a su padre. Estaba envuelto sobre un motor. Parecía muerto, sinceramente, estaba flácido y no se movía. Logré acercarme a él y comencé a frotarlo. Se despertó y giró la cabeza y había sangre y se podía ver ese globo ocular blanco, una mirada aterrorizada, y siempre lo recordaré, simplemente claro. Y enseguida me dijo, ayúdame a levantarme, y, yo no te puedo ayudar, si yo tampoco puedo levantarme. Los trabajadores de emergencia llevaron a Belinda y a su padre al hospital. Ambos se encuentran en estado grave. Otros 5 residentes también resultan heridos. Milagrosamente no hay muertos. Mientras los heridos comienzan su recuperación, los expertos estudian las extraordinarias imágenes de Stubblefield y Boswell. Para hacer rodar una camioneta de 2 o 3 toneladas por el suelo, y luego levantarla en el aire, se necesitan velocidades de viento increíbles, probablemente superiores a 150 millas por hora. Dave Llewellyn investiga las fuerzas extrañas y complejas que actúan dentro de los tornados. En un tornado, el viento no solo se arremolina, sino que en realidad forma una fuerte espiral hacia adentro.
Llewellyn cree que una vez que un objeto, como un vehículo, está en el aire, puede ser golpeado contra el suelo por potentes vientos descendentes centrales y luego lanzado hacia el cielo por vientos ascendentes. Este ciclo brutal hace que los escombros sean irreconocibles antes de que finalmente sean escupidos como un misil de alta velocidad. Asombroso. Fueron 4.600 libras arrojadas desde una grúa. Scott Schiff y su equipo de la Universidad de Clemson están estudiando el daño que puede causar un automóvil lanzado por un tornado. Realmente estamos probando esta losa de techo aquí y está diseñada para ser un refugio. Tiene aproximadamente 10 pulgadas de espesor, es un concreto sólido con una doble capa de refuerzo de acero. Tan fuertemente reforzado. Realmente está diseñado para poder soportar grandes impactos de escombros. Después de múltiples impactos, la losa comienza a desmoronarse. Entonces, después del último impacto, ahora tenemos una deformación permanente en la losa. Esa barra de refuerzo que está en esa alfombra inferior comenzó a ceder bajo la carga y comenzamos a ver algo más de concreto cayendo allí debajo. Para contrarrestar múltiples impactos, Schiff está diseñando una red de malla de acero para atrapar los escombros sueltos. Si eso funciona, será un gran paso adelante en la protección contra tornados. Lo que buscamos es que estemos seguros durante el evento y justo después del evento. A pesar de los movimientos impredecibles y el increíble poder del tornado de Pampa, no se cobraron vidas. A 608 kilómetros de distancia, otra ciudad de Texas no tiene tanta suerte cuando un enorme tornado F5 convierte pequeños trozos de tierra y madera en armas letales. Y más tarde, un megatornado, uno que los científicos creen que podría destruir una importante ciudad estadounidense. El poderoso tornado F4 Pampa arrojó camiones, destruyó edificios y amenazó la vida de cientos de personas. Pero solo un escalón más arriba en la escala Fujita, un tornado F5 se convierte en un asesino. Son armas, motas de tierra y astillas de madera. Gerald, Texas, fue fundada en 1909, ubicada a 64 kilómetros al norte de Austin. La ciudad nunca se recuperó completamente del declive de la industria algodonera en los años 1920 y 1930. En 1997, un tornado amenazó con borrar a Gerald del mapa. Desde el principio, el tornado Gerald huele a algo extraño. El 27 de mayo, se forma una supercélula sobre el centro de Texas. El tornado Gerald es memorable por un par de cosas. Una fue que se formó en condiciones que en ese momento pensamos que eran muy inusuales. La enorme supercélula carece de una fuerte cizalladura vertical del viento, un ingrediente esencial en la formación típica de tornados. El meteorólogo Bill Gallas enseña a predecir tornados utilizando un simulador de tornados de realidad virtual. Para que se produzca un tornado en la naturaleza, se necesitan realmente dos cosas. Se necesita una corriente ascendente muy fuerte o una corriente ascendente y descendente para ayudar a estirar el aire en la vertical, y también es necesario tener alguna fuente de giro presente. La fuerte cizalladura del viento suele proporcionar al tornado su fuente de giro. Antes de Gerald, la opinión generalizada era que sin una fuerte cizalladura del viento, no se producían tornados violentos. Pero las condiciones atmosféricas inusuales sobre el centro de Texas están a punto de demostrar que la sabiduría convencional está equivocada. Completamente equivocado. Aquí el aire cálido y húmedo se eleva con tanta fuerza que genera una corriente ascendente súper fuerte que crea un tornado muy poderoso y peligroso. Mientras los cielos se oscurecen y los vientos azotan, la Donna Peterson y su hijo de 8 años abandonan su casa móvil para buscar la seguridad de la casa de ladrillos de su suegra. Salí y comencé a observar las nubes afuera porque se estaban volviendo muy espesas, muy oscuras, muy pesadas y, de repente, pude escuchar en la distancia porque el viento se había intensificado y la alarma sonó en la ciudad. Ken Adams no escucha la alarma de la ciudad. Él está dormido.
y el perro me despertó y me di cuenta de que estaba muy asustado. Sabía que algo andaba mal, pero no escucho bien, pero pude sentir que era como un trueno. Que no podías oír, ya sabes, pero podías sentirlo. La cuñada y la hija pequeña de la dona se unen a ella en la casa de su suegra. Los informes noticiosos sitúan un tornado a 3 kilómetros de distancia. Mi cuñada y yo nos acercamos a una ventana y pudimos ver el tornado a lo lejos, pero era como si estuviera ahí sentado, girando, sin moverse en absoluto. De hecho, el tornado no se detiene. Su avance se registra a una velocidad lenta de 16 kilómetros por hora. Pero sus velocidades de viento internas están alcanzando más de 420 kilómetros por hora, ahora un F-5 asesino. Desciende al refugio de mujeres. Entonces, de repente, sentí una ráfaga de viento golpear la casa, pudimos ver el asfalto arrancado de la calle, más arriba de nosotros. Estábamos allí sentados y dije, Dios, por favor no te lleves a mi familia. Luego sentimos que una gran ráfaga de viento golpeó la casa y la puerta del baño se abrió de golpe y en ese momento empezamos a sentir como barro y empezaron a entrar cosas, Minutos más tarde, cuando Ken Adams sale para ver por qué ladra a su perro, se encuentra cara a cara con una pesadilla. Era tan grande en la base, probablemente media milla o 3/4 de milla, que no me di cuenta de que era un tornado y cuando me di cuenta de que ya era demasiado tarde para ir a ninguna parte. Corrí a la casa, abrí la puerta trasera y mientras lo hacía, la puerta se me escapó de las manos y el techo de la casa se desprendió. Me estaban recogiendo. La casa se me caería otra vez encima. De repente el tornado desaparece. Todo el país parecía estar en medio de una explosión nuclear de algún tipo. Cuando miré por primera vez, pensé que estaba muerta. Quiero decir, realmente lo hice. Ken regresa a la realidad cuando se ve obligado a asimilar el horror que lo rodea. Más de 300 cabezas de ganado murieron o resultaron heridas a causa del tornado. Muchos de los que sobrevivieron tuvieron que ser fusilados debido a la gravedad de sus heridas. Fue terrible. Hay alrededor de 300 acres allí y en la mayor parte, no se puede caminar muy lejos sin oler ese viejo olor a muerte. La familia de la dona emerge de los escombros de su casa hacia un terreno baldío. Casi todas las casas de su subdivisión están destruidas. Muchos de sus vecinos no están a la vista. Otros están gravemente heridos. La señora LeFrance quedó atrapada debajo de un árbol y su hija yacía en el barro y tenía heridas realmente graves en las piernas y los brazos. Estaba lloviendo y ella decía que le dolía al golpear la herida abierta. Así que lo único que pude encontrar fue una manta sucia tirada en el suelo para cubrirme y evitar que la lluvia golpeara tanto las heridas. Más tarde, descubrimos que el señor LeFrance había muerto en el tornado y que la hija había estado llorando durante todo el proceso queriendo saber dónde estaba su padre. Ese día murieron 27 personas. La mitad eran niños. Familias enteras asesinadas. Mientras los científicos estudian el tornado Gerald, salieron a la luz varios hechos intrigantes. Lo interesante del tornado en sí era que se movía muy lentamente. Era grande y recogió una gran cantidad de escombros en lugares donde las altas velocidades del viento asociadas con el tornado estuvieron allí durante minutos en lugar de solo unos pocos segundos. El tornado viajó aproximadamente a 16 km por hora, significativamente más lento que el promedio de 48 km por hora. Otra rareza fue que la mayoría de las casas en el camino del tornado quedaron completamente destruidas. Después de mucho estudio, los expertos encontraron una respuesta. Los modelos informáticos del físico Dave Llewellyn ilustran sus hallazgos. De hecho, puedes tener miles de toneladas de tierra en esa nube de escombros en un momento dado y esa tierra puede cambiar la estructura interna del tornado. Cuando el tornado Gerald pasó sobre la llanura abierta de Texas, recogió enormes cantidades de tierra, lo que ralentizó el avance de los embudos y aumentó su poder destructivo. Creo que el tornado Gerald probablemente actuó como un chorro de arena gigante. Llewellyn y otros creen que en lugar de destrozar casas con fuertes vientos como algunos tornados, el tornado Gerald destruyó estructuras mediante la fuerza masiva de los escombros arrastrados por el viento.
El tornado de Gerald fue tan irónico como trágico. Los expertos aconsejan nunca intentar escapar de un tornado, pero algunos de los que murieron en Gerald podrían haber escapado de la lenta tormenta en coches. Los expertos aconsejan a las víctimas potenciales sin refugios contra tormentas que se escondan en habitaciones interiores como armarios o baños. Pero algunos en Gerald hicieron exactamente eso y murieron de todos modos cuando sus casas enteras fueron arrasadas. Aún así, como nunca hay dos tornados iguales, los expertos aconsejan que la mejor opción es un refugio subterráneo o una habitación segura construida según códigos específicos. El tornado Gerald cambió la forma en que los expertos observan los tornados. Ahora ven los sistemas de tormentas con baja cizalladura vertical del viento como posibles productores de tornados violentos. Pero ninguna vigilancia o conocimiento podría evitar que el tornado más mortífero en la historia de Estados Unidos matara a cientos de personas. Y más tarde, un megatornado nunca visto en los tiempos modernos amenaza a millones. El tornado Gerald mató a 27 personas y cambió la forma en que los expertos vigilan posibles tormentas productoras de tornados. Pero no había manera de prepararse para el tornado más mortífero en la historia de Estados Unidos, un brutal F5 que arrasó 3 estados y mató a cientos de personas. El 18 de marzo de 1925, un solo tornado mató a 695 personas en Missouri, Illinois e Indiana. El gigante F5 abrió un camino de 322 kilómetros de aniquilación imparable que duró horas. Los relatos de los supervivientes son escalofriantes. El aire se llenó con 10.000 cosas: tablas, postes, paredes enteras de casitas con armazones. En algunos casos, las propias casas fueron retiradas, aplastado contra la tierra. Y los seres vivos también. Un bebé salió volando de los brazos de su madre. Los niños a mi alrededor estaban cortados y sangrando. Lloraron y gritaron. Fue algo horrible. La destrucción fue de proporciones míticas, principalmente porque el asesino golpeó a una población extremadamente vulnerable. La gente tenía muy pocas ideas sobre cómo afrontar los tornados. El país era mayoritariamente rural en lugar de mayoritariamente metropolitano, y esencialmente no tenían forma de comunicarse entre sí. La ciudad de Murfreesboro, donde murieron más de 100 personas, en realidad fue golpeada más de 2 horas después de las primeras muertes por el tornado. La gente se preguntaba por qué no me habían llegado noticias corriente abajo, por las líneas telefónicas o telegráficas, de que algo se avecinaba. En 1925, varios millones de personas vivían en pequeños pueblos rurales a lo largo de Tornado Alley. Hoy, decenas de millones lo consideran su hogar. La comunicación moderna significa mejores advertencias, pero evacuar una ciudad importante antes de que ataque un F5 sigue siendo imposible. El 3 de mayo de 1999, la gente de Oklahoma City se enfrentó al peor F5 de la historia moderna. El tornado del 3 de mayo de 1999 que atravesó Moore, en el sur de Oklahoma City, fue uno de los más dañinos en la historia de Estados Unidos, se miren como se miren los datos. A última hora de la tarde del 3 de mayo de 1999, los meteorólogos de Oklahoma siguen cuidadosamente las múltiples tormentas de supercélulas y luego los informes de tornados que comienzan a inundarse. En casa, Dana Green, con su hijo de 8 años, mira las noticias locales. Llevábamos horas viendo la cobertura. Dijeron que seguía creciendo. El impulso se hacía cada vez más grande y si estabas en la superficie, no lo lograrías. El sistema de la tormenta es intenso, complicado y creciente. Los rastreadores del tiempo observan con asombro y conmoción cómo múltiples tormentas producen múltiples tornados. Parecía que casi todas. Nubes de tormenta que se formaron eventualmente produjeron un tornado en algún momento. Y hubo momentos en los que ocurría el tornado principal y luego teníamos lo que llamamos tornados satélite que giraban alrededor de ellos. Son tornados completamente separados dentro del mismo sistema tormentoso. Aproximadamente a las 6:25 de la tarde, un gran tornado aterriza en las afueras de Amber, Oklahoma.
El radar Doppler registró una velocidad del viento de 512 km por hora. El tornado más rápido jamás documentado. Este es un monstruo y se precipita hacia la casa de Dana Green. Y habían dicho que tenía 1 milla de ancho y que era simplemente feroz y que estaba destruyendo todo a su paso. Con una pared gigante de viento aullante a solo 1.6 kilómetros de distancia, Dana y su hijo se esconden en el armario. Recuerdo a mi hijo, gritaba y lloraba. Él dijo, ¿vamos a estar bien? Dije, vamos a estar bien. Él dijo, ¿qué hacemos? Y dije, rezamos. El miedo de Dana se convierte en pánico cuando escucha el tornado. Hubo una especie de chillido agudo. Y luego, por supuesto, el sonido de todo, las ventanas rompiéndose. La casa temblaba. Oíamos cómo se rompían las vigas del tejado. Las paredes simplemente se levantaron y pudimos sentir el aire realmente frío corriendo debajo. Y a los pocos segundos, la casa simplemente explotó. No podía respirar. Había aspirado tanta suciedad que ya ni siquiera podía respirar. Pensé que esto es todo. Y recuerdo simplemente orar para que Dios, si esto es todo, esté listo. Al borde de la muerte, el feroz tornado le perdona la vida a Dana al sacarla del tipo asfixiante. Cuando la golpea contra el suelo, queda paralizada por el miedo. Y entonces me di cuenta de que no tenía a mi hijo. Entonces comencé a gritarle y él vino corriendo y fue simplemente un milagro de Dios porque ambos estábamos descalzos. Vino corriendo hacia mí, no tenía ni una sola herida punzante en los pies. La F-5 continuó hacia el centro de Oklahoma City atravesando las principales autopistas llenas de tráfico en las horas pico. Cuando el tornado avanza hacia ellos, algunas personas entran en pánico. Abandonan sus coches en un intento desesperado por encontrar refugio. Para unos pocos, esa decisión tiene consecuencias fatales. 3 personas que buscaban refugio bajo los pasos elevados de la autopista mueren a causa de los escombros y la fuerza del viento. Los coches varados bloquean las rutas de escape de muchas otras personas. Shield Boulevard en la ciudad de Oklahoma se convirtió esencialmente en un enorme estacionamiento e impidió que las personas pudieran escapar del tornado. Cuando el F-5 se disipa, 40 personas han muerto y casi 700 han resultado heridas. Mi esposa trabajó en el hospital de Norman esa noche y trabajó en la sala de emergencias y estaban abrumados. Por supuesto, vio algunas heridas realmente horribles. La gente entraba cubierta de astillas de madera, parecían alfileteros de tanta madera. Cosas horribles. Muchos supervivientes sufren múltiples heridas dolorosas al quedar empalados por los escombros. Cheryl Brown estudió las lesiones y muertes en Oklahoma. También hubo lesiones relacionadas con escombros incrustados dentro del cuerpo, desde pequeñas astillas hasta objetos muy grandes como 2x4. Muchos supervivientes sufren lesiones relacionadas con los escombros porque el tornado destruyó muchas casas, arrojando al aire innumerables fragmentos de madera y otros materiales. El tornado de Oklahoma arrasó casi 3.000 casas y estructuras. ...73 millas por hora. Schiff y su equipo de la Universidad de Clemson disparan 2x4 a más de 160 km por hora contra una variedad de estructuras para representar el daño causado durante un tornado. Creo que el público entiende que los tornados son muy peligrosos. Lo que no entienden es que en la construcción típica, tienen muy poca protección contra ese tipo de sucesos. Cuando los escombros golpean una casa, causan mucho más daño que simplemente hacer un agujero en una pared o ventana. Le da al tornado un punto de entrada. Una vez dentro, el aire que fluye puede destrozar las paredes y arrancar el techo. La casa entonces pasa a formar parte del arsenal del tornado, y además, alimenta el embudo con escombros y lo hace aún más destructivo. Este tipo de construcción es muy típica de las viviendas, ya sabes, revestimiento de ladrillo frente a una pared con estructura de madera. El misil ha atravesado toda la cavidad de la pared. La mayoría de las personas que tienen este tipo de casas serían vulnerables a un tornado F-5.
Los experimentos de Schiff determinan que para que una casa resista el ataque mortal de los escombros, el revestimiento de ladrillo debe tener un respaldo de hormigón de 8 centímetros de espesor. Así que este muro de aquí será adecuado como refugio para resistir tornados. La mayoría de las casas en la ciudad de Oklahoma estaban revestidas de ladrillo con marcos de madera. Esta construcción común, junto con la gran cantidad de viviendas y la trayectoria del tornado, aumentan exponencialmente el campo de escombros. Dana Grimm sobrevivió con la espalda rota y su hijo con una herida punzante en el pecho. Realmente creo que la razón por la que me arrojaron 2 veces, si no me hubieran levantado y arrojado nuevamente, me habría asfixiado porque no podía respirar nada. 10 tormentas supercélulas generaron 70 tornados ese día de primavera, incluido el F5 que cortó un camino de 24 kilómetros sobre carreteras interestatales y devastó varios suburbios de la ciudad de Oklahoma. Eso fue triste. Creo que hubo 14 en nuestra propia ampliación de viviendas que murieron y... es un milagro de Dios que no lo hiciéramos. El tornado de Oklahoma causó daños por más de $1.000 millones. El tornado más costoso en la historia de Estados Unidos. Devastación completa y total. Las casas que ven aquí ahora desaparecieron por completo. Era un montón de escombros. Si hubieras estado al aire libre, no habría sido un lugar muy agradable para estar. Las cosas habrían sido mucho peores si el tornado hubiera estado a solo 16 kilómetros al oeste, golpeando el corazón del centro de Oklahoma City. Aún así, el tornado de Moore, Oklahoma y sus compañeros se clasificaron como el brote más mortífero y destructivo de la historia moderna. Serían superados con creces por un F5 que impactara en una importante ciudad estadounidense. Eso sería un megadesastre, advierten los expertos. Cada año, las principales ciudades estadounidenses en el callejón de los tornados juegan a la ruleta rusa con enormes tornados que causan estragos allí. En 1999, Oklahoma City perdió el partido cuando un tornado gigante mató a 40 personas, hirió a casi 700 y acumuló costos de más de $1.000 millones. Solo la suerte evitó que un tornado azotara el centro. El investigador Scott Rae sabe que la próxima ciudad importante que sea alcanzada por un F5 puede no ser tan afortunada. Dallas está atrasado por un gran tornado de clase violenta. Dallas, Texas, es una ciudad en auge que se extiende a lo largo del límite sur de Tornado Alley. Es una de las áreas metropolitanas más grandes y de más rápido crecimiento de Estados Unidos, con más de 5 millones de residentes y 600 sedes corporativas. Dallas es 10 veces más grande que la ciudad de Oklahoma. Me sorprendió un poco cuando vi algunas imágenes aéreas de Oklahoma City. La cantidad de daño que ocurrió fue bastante sorprendente. Rae ayuda a los gobiernos locales a planificar los peligros, especialmente las amenazas de tornados. Para ayudar a Dallas a prepararse para un posible megadesastre, ha modelado más de 60 escenarios diferentes de cómo la región de Dallas se vería afectada por un tornado violento. Por razones de credibilidad, era muy importante que analizáramos un hecho que realmente había ocurrido en otro lugar. Así que tomamos el evento en Oklahoma City básicamente porque los datos eran muy buenos. Para ese evento en particular, podemos transponerlo simplemente moviendo esas mismas características geográficas del tornado sobre la geografía de Dallas-Fort Worth. Así que podemos verlo desde nuestra propia perspectiva. Rae y su equipo superpusieron minuciosamente la ruta exacta seguida por los tornados de Oklahoma sobre el área de Dallas-Fort Worth. Un megadesastre se desarrolla cuando el tornado F5 de Oklahoma arrasa el centro de Dallas. Sería fácilmente el tornado más dañino que hayamos tenido hasta la fecha en Estados Unidos. El escenario de pesadilla de Rae comienza cuando se forma una tormenta supercelular sobre el centro norte de Texas. Un tornado F3 de 160 km por hora aterriza en un campo polvoriento a 10 millas al suroeste de Dallas. Su primer objetivo es el suburbio de Cockrell Hill. Con vientos superiores a 320 km por hora, los coches son lanzados a un lado. Los edificios han sido diezmados. El tornado continúa hacia el noreste implacable en su asalto a miles de viviendas. La velocidad del viento interno del tornado supera los 400 km por hora, convirtiéndolo en un F5.
Impulsado por toneladas de escombros, el tornado gigante disminuye su velocidad a medida que desciende por la concurrida autopista. Una carretera congestionada alberga muchísimas más personas que una que se mueve cómodamente. ¿Y el otro problema que tienes es a dónde vas? El pánico sobreviene cuando muchos abandonan sus automóviles, creando un atasco que atrapa a miles de personas. Los vientos de 443 km por hora sacan sin esfuerzo a los coches de la carretera. Cualquiera que se esconda debajo de un paso elevado es vulnerable a los escombros que vuelan y a los vientos violentos. Los coches atrapados por los poderosos vientos ascendentes giran en un vórtice gigante y luego salen disparados, creando un peligro peligroso para cualquiera que se cruce en su camino. A continuación, el tornado mortal se acerca al centro de Dallas. Decenas de rascacielos y decenas de miles de personas pueblan la ciudad. Ventanas de cristal gigantescas se hacen añicos, mármol y ladrillos arrancados de los edificios. Una lluvia mortal de vidrios y otros escombros cae sobre la multitud que está debajo. La mayoría de los rascacielos en el área de Dallas-Fort Worth están cubiertos predominantemente con vidrio en el exterior, lo que no es muy duradero. Pero la cantidad de daño causado por el viento y los vidrios rotos esparcidos por el centro de la ciudad será bastante dramática. Un tren de cercanías abarrotado serpentea por la ciudad. Se salió de las vías y se estrelló contra un rascacielos, matando a cientos de personas en el tren y en los edificios de oficinas. No hay duda de que los escombros serían probablemente el mayor generador de daños en el Metroplex, y se debe básicamente a que hay mucho que se puede generar y lo que sea, puede serlo. Madera, ladrillos, grava, casi cualquier cosa que puedas imaginar puede convertirse en un proyectil y con un suministro casi ilimitado. El tornado continúa hacia el norte dejando atrás los escombros del centro de Dallas. Vientos de más de 500 km por hora azotan ahora el paisaje suburbano de Lakewood. Las 92.000 personas que viven aquí han tenido hasta 20 minutos para buscar refugio subterráneo. Una posibilidad aparentemente razonable de supervivencia. Pero al igual que el tornado de Gerald, Texas, quienes se esconden en armarios o baños solo pueden orar. Finalmente, el peor tornado de la historia se eleva lentamente hacia el cielo y se disipa. La zona de guerra detrás tiene 61 kilómetros de largo. Dallas está devastada. No creo que haya ninguna manera de endulzar realmente un evento. De todos modos, será difícil lidiar con eso. Habrá muchos daños y habrá mucha gente que necesitará ayuda. Los daños totales se acercan a los $5.000 millones. Decenas de miles de personas se encuentran sin hogar y decenas de personas resultan heridas. Se desconoce el número de muertos. Las fatalidades son difíciles de cuantificar realmente porque involucran a personas que toman decisiones y hay buenas decisiones que se pueden tomar y malas decisiones. No sabemos qué decisión va a tomar. La mejor decisión que pueden tomar los planificadores urbanos es prepararse con múltiples refugios subterráneos, organizar planes de evacuación y un público atento, pero ni siquiera eso probablemente se anunciará. Creo que sería prácticamente imposible desde el punto de vista financiero construir una ciudad que realmente pueda sobrevivir a tornados violentos o, ya sabes, cualquier escenario como ese. Con poblaciones en aumento en las principales ciudades metropolitanas a lo largo de Tornado Alley, la ciencia se encuentra en una carrera de vida o muerte contra el tiempo para comprender uno de los mayores secretos de la madre naturaleza. En un mundo ideal, tendríamos mediciones de radar u otros instrumentos en cada tornado que ocurre. En el mundo práctico en el que vivimos, eso simplemente no va a suceder. Bien, esta tormenta en la próxima hora va a producir este tipo de tornado. Simplemente no hemos llegado a ese punto todavía y es difícil decir cuándo estaremos allí. Ciertamente tenemos mucho camino por recorrer. Dada la capacidad limitada para predecir tornados, existe un motivo muy real de preocupación. La gente piensa que los desastres son eventos muy aleatorios que les pueden suceder y creo que eso también se aplica a los tornados. Si espera lo suficiente, sucederá algo parecido al peor de los casos. Con el tiempo, hasta que la ciencia aprenda más sobre estas fuerzas brutales de la naturaleza, lo único que se puede hacer es prepararse antes de que ocurra un mega desastre.